Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en un nuevo podcast de Rompiendo Esquemas, esta vez en un formato un poco diferente, acá desde Córdoba, sin tanta edición y más así naturales, entre ríos y montañas y sol. Ahora con unos amigos que nos acompañan ahí haciendo un poco de karaoke, unas cumbias. Y bueno, la idea del podcast de hoy tiene que ver con poder hablar un poco de psicoanálisis, del concepto del inconsciente y también de la idea de que somos hablados. O sea, de que para el psicoanálisis, en ese encontrar sentido en todas partes que Foucault le criticó, lo que sucede cada vez que hablamos es que en realidad no somos tan dueños de aquello que decimos. Por eso es posible entender en lo que desde el sentido común es un error de la mente o un error de una persona, una otra intención, una otra lectura de un determinado sentido que está oculto. De ahí que la manifestación del inconsciente se dé en aquellos puntos o detalles que escapan a la conciencia del sujeto y de algún modo a ese control que ejerce el yo cuando está hablando o cuando se está desarrollando o andando ahí por la vida, digamos. Entonces, la idea de que somos hablados tiene que ver con que para el psicoanálisis, como sujetos, como personas, como seres humanos, emergemos a un mundo de lenguaje. Es decir, la experiencia de lo humano, la experiencia de ser humanos, acontece en un contexto simbólico. Simbólico me refiero a de lenguaje, incluso desde el momento cero. Es decir, para el psicoanálisis, como para algunos escritores, por ejemplo, se me viene a la cabeza Rousseau, que escribió El contrato social, por ejemplo, habló de la democracia, un teórico político, que hablaba de el regreso a la naturaleza del buen salvaje, ¿no? Como cierta posibilidad de deshacer aquellas cuestiones que la cultura iría implantándonos y cierta posibilidad de regresar a un estadio anterior en el cual seríamos un poco más inocentes y buenos ante una cultura que nos habría venido a corromper. Bueno, para el psicoanálisis eso no existe. Para el psicoanálisis desde el momento cero, incluso desde antes de nacer, en el mejor de los casos, lo que hay es un desarrollo, un atravesamiento del sujeto, y el sujeto en sí es sujeto porque nace alienado al lenguaje. En ese atravesamiento se constituye lo que es el sujeto para el psicoanálisis, y ya, por ejemplo, desde antes de que nazca un niño o una niña, se le está preparando un determinado lugar simbólico y de lenguaje que tiene que ver con cierta cesión de narcisismo por parte de los padres, que van pensando el nombre, que van pensando a qué se va a dedicar en la vida, que van pudiendo, no sé, pensar y desear y cargar libidinalmente a ese sujeto con muchas cuestiones que ellos seguramente no han podido hacer y les gustaría que su hijo o su hija pueda hacer. Es decir, eso para el psicoanálisis es un poco, si bien es mucho más complejo, ¿no? Tener el deseo de hijo. Pero el deseo de hijo es un alojarlo a ese sujeto que viene al mundo en un lugar simbólico en el que es deseado. Y todo ese lugar simbólico, de algún modo, para el psicoanálisis, tiene que ver con el lenguaje. Es decir, estamos atravesados por la palabra desde el momento cero, y nuestro cuerpo, y lo que vendría a ser el instinto en el ser humano, está perdido de entrada. En lugar del instinto que existe en el mundo animal, el psicoanálisis postula que lo único que nos queda a los seres humanos, como si queremos pensarlo como un resto de eso, pero nunca tuvimos ni tendremos el instinto en la medida en que estamos atravesados desde el momento cero por lo cultural, son las pulsiones. Lo que nos queda del instinto, al cual nunca accedemos, nunca se da en nuestras experiencias, son las pulsiones. Las pulsiones son aquellos ecos de lo corporal ya atravesados por la dimensión simbólica del lenguaje. Y bueno, precisamente la pulsión es un concepto fronterizo que relaciona y vincula, que linkea lo psíquico y lo somático. Es decir, a todo lo que tenemos acceso a nivel de las sensaciones de nuestro cuerpo es a través de las pulsiones, que las pulsiones ya implican un atravesamiento por el lenguaje, no son algo que está fuera del lenguaje, sino que se constituye a partir del lenguaje y son todo aquello del instinto de lo que podemos dar cuenta a los seres humanos por estar atravesados por el lenguaje.
Ese es el planteo del psicoanálisis. Entonces, en este ingresar al mundo, en este llegar al mundo como sujetos del lenguaje, somos de algún modo introducidos, somos el huésped de un otro que nos introduce, que nos baña el lenguaje. Ese baño del lenguaje, esa introducción al lenguaje que se va dando a través de la satisfacción de las necesidades, cuando nos van criando, cuando el niño llora y en realidad la madre y el padre no saben qué carajo le pasa porque no puede hablar todavía el niño. El padre y la madre o quienes crían a ese niño van interpretando qué es lo que le pasa, van de algún modo un poco aleatoriamente y al azar intentando dilucidar qué significa el llanto del niño, qué significa eso que todavía no es palabra, pero que de a poco lo que hacen al ir interpretando y al ir intentando significar esos llantos y esas demandas del niño es precisamente convertirlos en significado, es decir, van asignando un significado que de a poco el niño va aprendiendo y va grabándosele para que después el niño pueda utilizar como medio para comunicarse. Eso es el lenguaje. Al principio las primeras palabras de los niños suelen ser mamá o papá y les sirven para poder convocar la presencia del otro. La presencia de un otro que es necesario para asistir y para criar a un ser, que es el ser humano, que nace prematuramente en el sentido de que cuando nace no se puede valer por sí mismo y de que necesita dentro de las especies animales que conocemos y que tiene el periodo más largo de adaptación para poder valerse por sí mismo en el mundo. De ahí también podemos relacionar todo el tiempo que se le da a lo cultural para implantarse en el ser humano y al lenguaje y cómo de algún modo lo que tiene que ver con el tema del podcast, de que somos hablados y de que no somos tan dueños de aquello que decimos como sujetos, tiene que ver con que en todo ese atravesamiento cultural lo que sucede es que como no tenemos instinto y lo que tenemos son pulsiones, el lenguaje y el atravesamiento cultural vienen a alejarnos de aquellos restos del instinto, en el sentido de que en el ser humano el lenguaje viene, si se quiere, al lugar de una complicación en algún punto. ¿Por qué? Porque estamos alejados de la inmediatez. Con todo el atravesamiento por el lenguaje, lo que nos pasa a los seres humanos es que para poder tramitar nuestras necesidades tenemos que dar todo un rodeo simbólico que es impresionante. En psicoanálisis se pone generalmente el ejemplo de las abejas que para poder aparearse hacen la danza del 8, que es un vuelo que está, si se quiere, programado en el ADN, que no es que una abeja le enseñe a la otra, che, mira, esto se hace así, o que se ve que las abejas copian unas a otras para poder hacer esa danza y lograr conquistar a otra abeja y así aparearse. No. Eso viene, si se quiere, programado en el ADN, como en un montón de otras especies animales, que hay comunicación, que hay simbolismo, pero toda esa comunicación de algún modo es funcional, es decir, sirve, no aleja a esos animales de poder satisfacer sus necesidades en lo inmediato, es decir, sin la mediación de grandes construcciones simbólicas. Eso en el ser humano, por el tiempo de prematuración con el que nace, es totalmente opuesto. En el ser humano hay que dar un rodeo simbólico y de lenguaje enorme para poder satisfacer las necesidades. Y es tan digamos, tan enrevesado, tan del enjambre, digamos, la construcción del lenguaje que hay en el ser humano, que no sé, nos puede pasar que escuchemos a alguien o que veamos una determinada publicidad y nos dé hambre. Y ahí hay todo un atravesamiento simbólico. Vemos una publicidad algo y nos da hambre. Hay toda una situación, un agenciamiento, una construcción de deseo que nos suscita una determinada satisfacción de una necesidad. Es decir, hay todo un atravesamiento simbólico en lo que son las necesidades del ser humano que no acontece en ninguna otra especie que conozcamos. Entonces, en la medida en que somos recibidos al mundo del lenguaje por esos otros que nos van criando, en nuestro aparato psíquico, en nuestro psiquismo, se va creando esa representación que viene a ser el gran otro, que es un poco el gran otro de la cultura, el gran otro de los valores culturales que nos permite limitar nuestras pulsiones más agresivas y egoístas para poder vivir en sociedad.
Si todos satisfaciéramos nuestras pulsiones egoístas y de algún modo sádicas con los demás, no podríamos vivir en sociedad. Entonces hay que ponerle cierto límite a esas pulsiones agresivas para poder vivir en sociedad, vivir en comunidad y más o menos hacer que las cosas funcionen dentro de lo que son lo relativo a lo social, ¿no? Que siempre funciona todo más o menos. Pero bueno, en ese más o menos encontramos cierta guía, cierto horizonte a partir del cual guiarnos para poder convivir. Entonces, me fui un poco de tema, pero en ese introducirnos por parte de los que nos van criando al lenguaje y a las normas culturales, se va conformando en nosotros esa entidad virtual que sería el gran otro y que estaría inscripto a nivel inconsciente en el psiquismo de cada uno de nosotros, y que no solo representa las normas culturales, sino que representa ciertas coordenadas simbólicas que hacen y que conforman nuestra personalidad. La personalidad de cada uno tiene que ver con ese lugar subjetivo que nos fue dado por ese gran otro, conformado de todas esas personas que nos criaron y nos marcaron fuertemente, con palabras, con afectos, con gestos, en el cuidado corporal en sí mismo, es decir, cuando cambian un pañal, cuando alguien antes se daba un chirlo, cuando se da un beso, cuando se juega el piquito entre el hijo y la madre, o la nena y el padre. Todos esos lugares simbólicos que nos marcaron y nos grabaron nos dan las coordenadas sobre las cuales se va a ir agarrando nuestra personalidad como sujetos, y que para el psicoanálisis de algún modo terminan siempre emergiendo porque hay una cadena de palabras, una cadena de significantes que todo el tiempo nos ata, es decir, somos sujetos a esa cadena significante que en cada persona es particular, única y singular, y que siempre cuando hablamos se termina, según el psicoanálisis, por manifestar. ¿Qué se termina por manifestar cuando hablamos? Se terminan por manifestar esas coordenadas simbólicas y ese lugar subjetivo que nos fue dado por el otro. ¿En qué sentido? En el sentido en que en la infinita posibilidad, o sea, en las infinitas posibilidades que hay de utilizar la palabra, en el momento en que la utilizamos en un determinado sentido y diciendo determinados contenidos y no otros, es decir, cuando emerge una palabra y no otra, ya hay un recorte y ya hay un posicionamiento en el lenguaje que hace el sujeto. Entonces, ya no es azaroso, va a decir el psicoanálisis. No es azaroso que en tal persona emerja tal o cual tema de conversación. No es azaroso que tal o cual persona emerja tal posición subjetiva en relación a ese tema de conversación. Podemos pensar en una persona valiente o que habla de la adversidad y de momentos en que la ha enfrentado. Podemos escuchar a una persona que habla de eso, pero lo hace desde cierto lugar de ya no estar atravesado o atravesada por esas cuestiones de la vida. Entonces, en el momento en que alguien habla, siempre da coordenadas subjetivas y se puede escuchar aquello que le hace síntoma, es decir, aquellos puntos de fijación que lo detienen. Para el psicoanálisis, cuando una persona, cuando un ser humano habla, tarde o temprano termina hablando de su síntoma, de aquello que le hace ruido, de aquello que lo causa, de aquello que lo divide, de aquello que lo deja estupefacto, de aquello que en esa estupefacción le causa cierta fascinación, y también cierto miedo, cierto horror, pero también cierta angustia y cierto deseo. Entonces, en las cuestiones de las que habla cada persona y también en el posicionamiento que hace en relación a esos temas, el psicoanálisis un poco plantea que van a terminar apareciendo esas coordenadas subjetivas y esas cuestiones que a esa persona la sobredeterminan a nivel subjetivo. Por eso es que tiene sentido la regla fundamental de un tratamiento, de una psicoterapia psicoanalítica, que es la asociación libre. Postula que, o sea, la regla fundamental es: usted diga lo que se le ocurra y no censure ningún tipo de ocurrencia, por más nimia o vergonzosa o penosa o inconciliable que le pueda resultar. Es decir, no reprima todas las pelotudeces o todas las cosas que va pensando, por más que sean ocurrencias que le parezcan sin sentido o tontas, o que sean vergonzosas o ajenas o malas palabras o lo que sea. Es decir,
en ese decir y asociar libremente, hablar libremente, lo que va a terminar emergiendo son aquellas cuestiones que a usted lo atraviesan más íntimamente y en el nivel más fundamental de su personalidad. Tarde o temprano, si el sujeto no reprime, va a terminar por develar esas coordenadas y esas cuestiones, esos puntos álgidos, si se quiere, o esos puntos fundamentales y determinantes en los cuales, sobre los cuales el sujeto gira en torno. Entonces, a partir de ahí se va a poder dilucidar, cuando hay una persona que tiene un determinado padecimiento, cuáles son los cimientos, valga el juego de palabras, que sostienen a ese malestar o a ese síntoma. Porque para el psicoanálisis siempre el síntoma es la manifestación de otra cosa. Es decir, el síntoma es la consecuencia de una causa que está oculta y que tiene que ver con el inconsciente o con lo inconsciente que un sujeto sostiene en su vida, una posición subjetiva. Habría que dar un ejemplo, por ejemplo, en relación a una persona que en general viene satisfaciendo las demandas y los deseos narcisistas de los padres o de quienes lo criaron y no se puede despegar de ahí. Y bueno, a esa persona le empiezan a salir determinados, no sé, brotes en la piel, es decir, manifestaciones psicosomáticas. Ahí se ve bien el enlace que hay entre lo corporal y lo psicológico, lo psíquico, o tiene ataques de pánico, y hay toda una manifestación, digamos, psicológicamente o subjetivamente, esa persona queda como un mero objeto y no como un sujeto, es decir, en su vida no está realizando ningún tipo de acción que pueda ser subjetivante, es decir, que lo haga o la haga empoderarse, que la haga valerse por sí misma y que la haga ser un ser independiente en el mundo, que es lo que nos hace ser uno más, ¿no? Una persona más del resto de los mortales, poder elegir un determinado proyecto o una determinada aventura, si se quiere, para ponerlo un poco más poéticamente, e intentar ver qué pasa ahí, pero en un proyecto propio que no sea impuesto explícita o implícitamente por el deseo de un otro, porque si no el sujeto queda cosificado, queda aplastado por ese otro que se engrandece. Ese otro puede ser la cultura, puede ser un determinado valor cultural como, no sé, los relacionados a la religión o los relacionados a diferentes culturas o mandatos familiares. Entonces, en esa cuestión de que somos hablados y de que tarde o temprano terminamos hablando de las cuestiones sobre las que más íntimamente giramos, está un poco la razón de ser de la asociación libre, a partir de esta tesis del psicoanálisis, de que como somos recibidos al lenguaje por un otro que nos da un lugar subjetivo, cual persona que nos hospeda en su casa y nos da una determinada habitación con una determinada disposición de objetos y de adornos y de leyendas y de olores y de sensaciones, bueno, igualmente como sujetos, valga el ejemplo, así emergimos y caímos al lenguaje en determinadas coordenadas subjetivas que nos dieron de deseo o de no deseo, de buen trato o de no tan buen trato, y entonces en ese sentido es que cuando el sujeto habla está siempre alienado al otro y alienado a determinadas coordenadas simbólicas que terminarían haciendo que el sujeto, al hablar libremente, termina hablando de aquellos puntos que más le hacen ruido y que hablan de sí mismo. Bueno, ese fue un poco el podcast de hoy. La idea era poder relacionar la idea del inconsciente con esta otra idea de que somos hablados y de cómo eso tiene sentido junto con la asociación libre en el planteo del psicoanálisis de que como sujetos estamos siempre alienados a un otro, que es el otro del lenguaje, y que ese otro virtual de cada uno y propio se constituyó de aquellas personas que nos criaron, que nos dieron y nos introdujeron los valores culturales, que nos marcaron a fuego y que nos dieron las coordenadas de nuestra personalidad, sobre las cuales vamos girando alrededor de nuestra vida, y serían esas coordenadas mediante un psicoanálisis se podrían un poco dilucidar y esclarecer para que uno pueda ir en cierto punto un poco más advertido de cuáles fueron esas coordenadas subjetivas a las que uno emergió como sujeto, para no quedar como un mero objeto de esas coordenadas subjetivas, pero entendiendo que tampoco uno puede librarse absolutamente de todas esas determinaciones, porque uno las lleva consigo. Entonces, capaz poder tomar un poco de distancia de algunas de esas determinaciones sea cierta respuesta, cierta posibilidad de
realizar actos que vayan en el sentido de lo subjetivante y de lo que sería algo parecido a un acto libre, entendiendo que esas determinaciones para el psicoanálisis, de muchas de esas determinaciones no nos podemos liberar totalmente porque son, digamos, nuestro punto de partida. Así que bueno, ese fue un poco el podcast en un formato un tanto diferente. Me parece que son un montón de conceptos que están buenísimos, pero que dan para mucho desarrollo y que también es siempre una interpretación. Y bueno, un saludo grande y hasta la próxima.